Alerta en C5N, los bancarios sumaron 2 días más de paro. Se extiende el paro, ahora será por 72 horas. En este caso pararán el 19 y el 20 de febrero. Esto es en respuesta a que los empresarios del sector ofrecieron tan solo un 9% de aumento salarial. Esto generó que en la asamblea hayan decidido un paro de 72 horas, reiteramos, 9 de febrero, 19 de febrero y 20 de febrero. Al mismo tiempo, quite de colaboración en financieras. Está en línea Eduardo Berrospe, que es secretario de prensa de la bancaria. Eduardo, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, un saludo para ustedes y la audiencia. Eduardo, ¿la oferta de los empresarios fue el 9%? Fue y sigue siendo el 9%, a pesar de que no se corresponde ni con la inflación pasada, ni con la futura, ni con la propia pauta del gobierno, que sabemos que es a menos, puesto que este año habrá más del 20% de inflación, habida cuenta el alza de tarifas, precios, la evolución del dólar, el costo de los alimentos. Lo que pasa, Eduardo, que ofrecer un 9% es como un cachetazo al buen gusto, porque evidentemente... Bueno, no es un cachetazo al buen gusto, es una infamia en estos señores que viven de prestarle al gobierno y se enriquecen notoriamente con la bicicleta financiera antes que atender el rol de promoción que deberían tener en la industria nacional. Esto es porque este esquema económico no es funcional al desarrollo de la economía nacional, es funcional a los intereses de los sectores empresarios más poderosos, de los ricos, y por lo tanto es un esquema que se sustenta en el endeudamiento y bueno, hay que ajustar para eso, para cumplir con las obligaciones que contraen. Entonces, ¿sobre quién ajustan? Sobre los jubilados, sobre el poder adquisitivo del salario, sobre los sectores más empobrecidos de la población. Eduardo, ¿cuánto pretende de paritarias el sector? Bueno, nosotros siempre hemos sido muy prudentes, pero habida cuenta la situación, ya lo ha dicho el compañero Palazzo, nosotros sin cláusula gatillo pretendemos que paguen, obviamente, el índice de inflación del propio gobierno, no menos del 24.8%, y que se considere también que en la ciudad de Buenos Aires el índice es del 26%, al igual que en el área metropolitana, donde trabaja no menos del 40% de los bancarios. O si no, habida cuenta de las expectativas inflacionarias generadas por el propio gobierno, la disparada del dólar y de los precios, digamos, y ante el reclamo de ustedes la respuesta fue solamente el 9%. Insiste en el 9% y nosotros, como se sabe, nunca entramos en este carnaval de cifras al que son afectos los banqueros, porque sabemos que es un tironeo que no conduce a nada, pero bueno, se han plantado en el 9%, es un chantaje que nos hacen, acompañado por funcionarios del Ministerio de Trabajo, que inclusive han incluido en prevaricato. ¿Por qué prevaricato? Discúlpeme, Eduardo. Bueno, porque siguen abiertamente las instrucciones del sector patronal. O sea, el ministro de Trabajo sigue lo que le dicen los dueños de los bancos. Sí, señor, y el señor Estuchanegro, presidente del Banco Central. Ahora, lo que pasa es que no se entiende porque es un reclamo que, a ver, es una oferta que va contra natura, porque la inflación hasta marzo se especula que va a ser entre el 8 y el 9%, solamente hasta marzo. Bueno, eso es una provocación acompañada por un chantaje que no vamos a tolerar. Y hacemos responsable al señor Macri de lo que sucede, y habida cuenta la actitud de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a ella también. Eduardo Darío Villarroel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Darío? Bien, yo a veces hablo con empleados de los bancos, hablo con cajeros, con tesoreros, y me cuentan que en los últimos 2 años ha sido la época en la que los bancos más plata ganaron. Es decir, mucho dinero por el lado de todas las operaciones que hay. Hoy hay una timba financiera y los bancos participan en esa movida de dinero. ¿Cuál es la explicación de no darles salario mejor a los trabajadores que sostienen todo ese negocio? Si usted me lo permite, en términos obviamente éticos, ¿no? Bueno, pretenden imponer un ajuste generalizado y dan el ejemplo.
están en la línea de Stroessner y de la banca extranjera que preside en Argentina el señor Jorge Cesario. De esto se trata, no hay ningún justificativo con la alta rentabilidad del sector para esta provocación, salvo participar en un posicionamiento en cuanto a la política económica que es público y notorio que existe. ¿Y cuánto sería el número que ustedes aspirarían o la petición que podrían hacer para que se acerque a la realidad, teniendo en cuenta que ya vienen atrasados, ¿no? Ya le decía a su compañera que nosotros no solemos publicar cifras, pero lo cierto es que hemos dado varias opciones. Primero, si no es con cláusula gatillo, lo mínimo es la inflación pasada, considerando también el índice de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un promedio entre el 24.8% y el 26.5% que reconoció la ciudad de aumento del índice de precios al consumidor. Y la alternativa sería, habida cuenta que estamos seguros que la inflación va a superar este año el 20%, reiterar el acuerdo del año pasado, 19.5% con cláusula gatillo. Ahora, Eduardo, sería 24.6 con cláusula gatillo. Ahora bien, ante la negativa, supongamos que no se llega a ningún acuerdo. 19.5 con cláusula gatillo. 19.5 con cláusula gatillo. Ahora bien, de no haber un acuerdo o de los empresarios mantenerse en esta postura, la idea es seguir con el paro, digamos, para el mes de marzo y continuar con un plan de lucha. Darío, Antonio, yo comprendo la expectativa que usted tiene para informar a la población. Nosotros vamos paso a paso, hemos tenido mucha paciencia, estamos aguantando extorsiones y chantajes en los últimos 40 días. Nosotros vamos a concretar ahora estas dos medidas y después vamos a hablar. No es nuestra costumbre anunciar a un gobierno de estas características que prácticamente se declara enemigo de los trabajadores, que lo vamos a hacer. Eduardo, recién nombró la palabra extorsión y chantaje. ¿Qué es lo que ha ocurrido como para que usted mencione este tipo de actitudes que son, por supuesto, sumamente repudiables? Bueno, mire, nosotros no queremos entrar en esa discusión. Lo cierto es que estamos preparando denuncias penales, obviamente, sobre esta situación. El mandato que yo tengo de los trabajadores bancarios es para pelear por su salario y eso es lo que vamos a hacer. En cuanto a estas situaciones de chantaje y aún de prevaricato, agrediendo económicamente al sindicato, indebida e ilegalmente, lo vamos a hablar en otros términos y en otro momento. Primero, el salario de los trabajadores bancarios. Eduardo, el 22 de febrero, ¿van a participar de la marcha convocada por Hugo Moyano en la CGT? El Plenario Nacional de Secretarios Generales acaba de decidir las medidas que vamos a llevar adelante, que integran paro el 9, el 19 y el 20 movilización a la ciudad de La Plata y en el marco del documento que se suscribió en Mar del Plata y fue revisado ayer por el Consejo Directivo de la CGT, nosotros vamos a concurrir junto con la Corriente Federal de Trabajadores a la marcha del día 22, a la que también, como usted sabe, adhirieron las dos ideas. Por los mismos motivos. Las paritarias deben ser libres, este esquema económico agrede al pueblo argentino, a los trabajadores con o sin empleo, este plan económico impone un ajuste fenomenal en beneficio de unos pocos y en detrimento de la propia economía nacional, y debe cambiar. Como no debe haber reforma laboral, debe revisarse urgentemente la reforma tributaria y la previsional. Eduardo, un fuerte abrazo, gracias. No, un abrazo para todos ustedes y les pedimos a los argentinos que nos comprendan y nos acompañen. Nuestra suerte es la suerte de nuestro país como trabajadores, pero esta infamia ya no la podemos tolerar más. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo Berroz, vocero de la...